Bueno, a dar palabra en el nombre de Jesús, a la gloria y honra de mi Señor, este, desenmascarando algunas eh, leyes o prácticas doctrinales de algunas congregaciones que tienen como método de dar la palabra y enseñar a los creyentes, justificándose en la ley para hacer algunas barbaridades o ciertas barbaridades que no están justificadas tampoco en la palabra, pero así se toman con versículos bíblicos, se sacan uno que otro versículo y se forma un concepto de cómo justificarse en la ley. Entre eso está el diezmo, que es el que más daño hace al congregante. Entonces, hoy vamos a descifrar eso, cómo la palabra lo niega, cómo la palabra no lo incluye, lo excluye, pero es cuestión de leer la Biblia. ¿Y qué nos dice la palabra en Gálatas, capítulo 5 en adelante? Y dice así: manteneos firmes y no dejéis que os opriman de nuevo con el yugo de la servidumbre de la ley antigua. Nadie está dispuesto, dice la palabra, que no tenemos por qué aceptar ser servidumbre de nadie. Muchas veces nosotros lo hacemos como condena, como pecado. Por ejemplo, cuando una persona dice, te reprendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es así lo han enseñado, pero entonces ellos mismos tienen una carga en su corazón que todo lo que ven es malo y a todo lo reprenden. Entonces, esa es una forma de cargar un yugo y montar más yugo sobre los que ya no, de los que ya tienen yugo. Mirad que os declaro yo, Pablo, que si os hacéis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Esto en parte es una de las formas de desenmascarar. ¿Por qué si cobras diezmo, por qué entonces no te circuncidas? ¿Por qué si cobras diezmo, por qué no le caen a pedradas a las personas que cometen adulterio? Entre otro tipo de barbaridades como el robo de la limosna o el robo del diezmo, cuando tiene que ser, es para ser dado entre los fieles, entre otras cosas, gloria a Dios. Además declaro a todo hombre que se hace circuncidar que queda obligado a observar toda la ley por entero. Voy. Si una persona está sometida a la ley, no es una ni dos leyes por conveniencia, tienen que ser todas las leyes. Por ejemplo, ahorita vienen las épocas decembrinas o navideñas, que es una costumbre, es una cultura pagana, de hecho no es una práctica cristiana, es una cultura o una costumbre pagana, es un servicio que se convierte en servidumbre o en servicio de costumbres o de personas o de instituciones X. Entonces, eso es una forma de decir que no está cumpliendo las leyes, porque tiene que cumplirlas todas como dice Levítico, donde están aprobadas las leyes del Señor. Entonces, ahí ya por ahí ya empezamos mal, ya estamos haciendo las cosas como no deben ser. No tenéis ya parte ninguna con Cristo lo que buscáis la justificación en la ley. Habéis perdido la gracia. Es decir, no, que el Señor vino a fortalecer que se cumpliera la ley. La ley es la gracia. Es decir, el Señor perfeccionó la ley en la gracia. Pero nosotros mismos seguimos haciendo cosas indebidas, cumpliéndole al hombre, pero no cumpliéndole a Jesucristo, no cumpliendo las normativas de los apóstoles. No, pero es que lo que pasa es que Pablo era un resentido. Lo que pasa es que, bueno, y tienen siempre excusas, pero escudriñan la Biblia, pero a medida de sus propias conveniencias. Y eso es absolutamente pecado. Vuelvo y digo, no tenéis parte ninguna con Cristo los que buscáis la justificación en la ley. ¿Estás robando al Señor? Sí, sabe que está mintiendo. Habéis perdido la gracia. Si cuando uno busca cosas por la ley, en vez de buscarla por la gracia, es decir, la ley misma perfeccionada en Cristo, en gracia, en nuestra mente y nuestro corazón, ya se pierde por completo el sacrificio del Señor. Entonces dice lo que dice Romano, ¿fue acaso en vano el sacrificio de Cristo? Pues nosotros solamente en virtud de la fe esperamos recibir del Espíritu la verdadera justificación o santidad. Ejemplo, los que cumplen la ley antigua es lo mismo que hacen los católicos y es lo mismo que hacen otras religiones, llevar velitas encendidas con aromatizantes, que de hecho se usa para aromatizar un espacio. Eh, Esto es lo mismo, es decir, cuando nosotros comenzamos a justificarnos en la ley,
pagando diezmo, idolatrando al hombre como santo, en este caso a los pastores, a los predicadores, a los profetas, a los muy pocos maestros de palabras que no les gustan, a las congregaciones, a los ancianos. Entonces ya nos convertimos en idólatras y ya comenzamos a santificar a lo mismo que hacen los católicos cuando beatifican a un personaje. Exactamente nosotros hacemos lo mismo, que no lo hacemos como lo hacen ellos, pero es exactamente lo mismo. El pecado es el igual, el mismo pecado. Porque para con Cristo nada importa el ser circunciso o incursiso, sino la fe que obra animada de la paciencia, del amor, del respeto, del temor al Señor. Vosotros habéis comenzado bien vuestra carrera. También lo dice Gálatas en principio, qué bueno, llegaron al Señor, conocieron al Señor, pero ahora se distorsionaron porque alguien les dijo, esta también es el camino. Entonces muchos se salen de donde están, donde conocieron a Cristo y se van a buscar otras doctrinas. Ejemplo, ahorita está muy de moda, es una moda, el hebreísmo, que es lo mismo que el judaísmo. El hebreísmo ya quedó en la época de la circuncisión. Ahora somos otro tipo de cristianos. Ya no somos los mosaicos, somos los evangelistas, los que practicamos el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo. Entonces no hay más nada que decir, porque negar lo que el Señor nos dejó es negar a Cristo. Vosotros habéis comenzado bien vuestra carrera. ¿Quién os ha estorbado de obedecer a la verdad? ¿Quién os ha estorbado de obedecer a la verdad? Miremos bien quién nos está enseñando la palabra. Miremos bien a quién le estamos sirviendo nosotros, si a Jesucristo o a un hombre parado en un púlpito o a una mujer, que también ya por ahí vamos pecando. Persuasión semejante no es cierta, no es ciertamente de aquel que os ha llamado a la fe. Voy. Persuasión semejante no es ciertamente de aquel que os ha llamado a la fe. ¿Y quién nos llamó a la fe? ¿No fue Jesucristo? Entonces, ¿por qué apartamos a Jesús y ponemos doctrinas extrañas o prácticas o hombres? Idolatramos más a veces a hombres que al mismo Jesucristo. Un poco de la levadura hace fermentar la masa, es decir, y el Señor tiene preparado grandes cosas para ti, la prosperidad. Y el Señor me dijo que vas a tener una camioneta o que vas a comprar una casa. Todo eso lo hemos vivido. O me van a decir que no lo hemos vivido. Todo lo hemos vivido. Esas experiencias todas hemos vivido y nos llenan de falsas ilusiones que no son las promesas del Señor, cuando la verdadera promesa del Señor es el arrepentimiento. La verdadera promesa del Señor es el ir y hacer nuevas criaturas para el Señor. Eso es esa es la prosperidad en el Evangelio. Formar nuevos cristianos con valores fundamentados en las doctrinas de los apóstoles. Dice la palabra. Yo confío, no obstante, de vosotros en el Señor, que no tendréis otro sentimiento que los míos, pero el que os anda inquietando, quien quiera que sea, llevará el castigo merecido. Aquí se está refiriendo, mire, ser pastor no es cualquier cosa. El pastorado es el administrador de una congregación, no de la iglesia del Señor. El pastor de la iglesia del Señor se llama Jesucristo. No existe pastor de iglesia en la tierra. Entonces nosotros mismos tenemos que tener en cuenta que si la Biblia me dice a mí y mi propio sentir que sea único entre todos los hermanos, es que el pastor de la iglesia es Jesucristo, quiere decir que el administrador de la congregación es lo que nosotros llamamos pastor, pero es un pastor en diminuto comparado con el pastor que tenemos nosotros de la verdadera iglesia, que es santa, no hay otra. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver cómo hacer para estar en la santidad como manda el Señor, con el debido respeto al Señor. Gloria a Dios por eso. Ok, saludos, Dios los bendiga. En cuanto a mí, hermanos, si yo predico aún la circuncisión, está hablando Pablo, pero voy a hablar yo como esta modalidad que hay hoy en día. ¿Por qué soy todavía perseguido? ¿Por qué si yo predico, aún siendo circuncidado, por qué somos perseguidos? Que es lo que está pasando ahorita en Siria. En Siria va una cantidad de personas que están pasando por el sacrificio de la sangre, para no caer en detalles, no me vayan a cortar porque estoy amenazado. Si estas mismas personas que están pasando por el sacrificio, más abajo lo dice el mismo Gálatas,
Eh, tenemos que tomar en cuenta que nosotros que somos afortunados de no haber llegado o somos desafortunados, porque quien no sufre el sacrificio, nadie que no sufre el sacrificio tiene méritos para ser salvo, nadie. Es decir, no que murió en santidad, no señor. En santidad muere el que muere en sacrificio. Y cuando digo muere, no me refiero a la muerte del alma, me refiero al fallecimiento del cuerpo, porque el alma es peligroso hablar de muerte en el espíritu o en el alma, porque eso ya se sabe que es para pecado, que es para condenación. Según eso, acabóse el escándalo de la cruz que causó a los judíos. Vuelvo y repito, versículo 11 del capítulo 5 de Gálatas. En cuanto a mí, hermanos, si yo predico aún la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Según eso, acabóse el escándalo de la cruz que causó a los judíos. Es decir, la cruz, el sacrificio que el Señor, como resucitó, ¿de qué le sirvió? Entonces, para ellos era escándalo porque quedaron en vergüenza. El Señor los derrotó y los sigue derrotando. Y ahorita mismo lo que está pasando en otros países, como Libia, como Siria, como este país llamado Irak, Irán, que son perseguidos, los cristianos le quieren cambiar el Nuevo Testamento o incluso cambiar expresiones o borrar definitivamente algunos versículos. Eso es parte del escándalo que le causa el sacrificio del Señor. Ojalá fuesen, no digo circuncidados, sino cortados o separados de entre los vosotros a los que perturban. Voy. Nosotros mismos tenemos que practicar este versículo, el versículo 12 de Gálatas, que dice la palabra así: si tu mano te es motivo de pecado, córtalo. Si tu ojo, si algún miembro del cuerpo te es motivo de pecado, córtalo. No se refiere a una parte del cuerpo humano, se refiere a una parte del cuerpo congregacional, de la congregación. Si tu pastor, que son tus ojos, si tu predicador, que es tu boca, y así, y si el maestro que discierne la palabra es tu oído, entonces córtalo, porque te es motivo de pecado. Entonces, no es el órgano del cuerpo humano el que vas a cortar, es el órgano del cuerpo ministerial o del cuerpo congregacional, porque muchos también tienen esa confusión. Muchos pertenecen a las congregaciones, pero muy pocos pertenecen, por eso es que la palabra dice, todos los llamados y pocos los escogidos. En las congregaciones hay hermanos que son congregacionales, mas no son cristianos de la iglesia de Dios. Hay una gran diferencia entre congregación e iglesia de Dios. ¿Que es necesario la congregación? Sí, porque tenemos que reunirnos en la congregación, pero no toda la boca, no todo el cuerpo de Dios es boca, ni todo el cuerpo de Dios es oído, ni todo el cuerpo de Dios son ojos, ni todos son pies. Entonces, las partes que no son motivo de estorbo, lo estoy leyendo aquí, córtalo, córtalo, no le hagas caso, no te prestes que esos son tus oídos, no creas que esos son tus ojos, porque no es la verdad. Porque vosotros, hermanos míos, sois llamados a un estado de libertad. Cuidad solamente que esta libertad no os sirva de ocasión para vivir según la carne. Tiene grandes cosas para ti. Ay, Dios mío. Incluso ser servidumbre es pecado. Pero ser siervos uno de otros por un amor espiritual, que todos tengan el mismo sentir. Ser siervo uno de otro. Mire, estos hermanos que tienen cargos congregacionales o ministeriales, según ellos, pero son de congregación, que tienen que servirle, que los hermanos de más bajo rango o de menos cargo en la congregación tienen que servirle, primero pagándole un impuesto que se llama diezmo, que nunca va a ser retribuido para un bien público, va a ser para un bien personal. Entonces, se llama una congregación, es un órgano privado dentro de un estado que no paga impuestos, que no paga grandes cosas como lo haría una institución, pero sí las cobra. Entonces, nosotros tenemos que ser, ellos tienen es a servir. Sí, el ministerio, el que tiene un cargo ministerial, es para servir, no para ser servido. Entonces, no está cumpliendo en lo absoluto ni en lo más mínimo en lo que se llama para ganarse su salario. Y el salario no es un salario monetario, la palabra dice es un salario espiritual. Por eso es que está hablando aquí
de la gracia. La gracia desplazó a la ley y la fortaleció en gracia en el corazón, en la mente y en el alma. Como quiera que toda ley en este precepto se encierra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanito. Usted que es pastor, hermano, o usted, hermanita, que va y cobra en dólares cuando va de un país a otro, usted ya, primero ya pecó, pero le retribuyó a su hermano de su congregación o de su lugar donde está usted viviendo, ya usted le dio la gracia que el Señor le dio a usted, ese beneficio, ya se lo retribuyó al necesitado. Entonces quiere decir que usted no está en los verdaderos caminos. Usted está en un camino personal, en su apetencia de hacerse rico, de hacerse para humillar al que no tiene. Y eso lo está diciendo aquí la palabra. Que si unos, mire, préstenle mucha atención a este versículo, que esto va al Génesis, al árbol de la fruta prohibida o como se llama, de este árbol no comas. Por eso es que el árbol de la fruta de la antigüedad no era un árbol. No era un árbol. Y préstenle mucha atención porque está en varias partes de la Biblia. Miren lo que dice el versículo 15. Que si unos a otros os mordéis o se comen y lo roéis, si lo devoráis, mirad, no obstruyáis los unos a los otros. Es decir, destruyáis los unos a los otros. ¿Por qué yo saco a conclusión y a relucir este versículo? Porque aquella mujer que comió del árbol prohibido eran porque eran más árboles, es decir, eran más personas. Porque es lo lógico. Si Caín fue de un país a otro, o de una tribu a otra, o de un lugar a otro, sellado para que no lo fueran a matar, entonces, y conoció una mujer y se casó con ella, entonces, ¿de dónde salió esa mujer? ¿De dónde salió esa mujer? Si no era la hermana de Caín, en ninguna parte de la Biblia dice que fuera su hermana, ¿cómo es que Caín se casó con alguien que conoció? Es exactamente lo que hizo esta mujer llamada Eva. El pecado de Eva, que es el primer pecado que se comete en las congregaciones, es la fornicación o el adulterio. Pero no es el adulterio entre hermanos, es la fornicar con las cosas del Señor y adulterar con las cosas del Señor. Ahí está el adulterio más peligroso. Por eso es que la palabra dice, el Señor dice que el Señor juzga el adulterio y la fornicación. No es de hombre juzgar eso. Pero sin embargo, si es de hombre dar la palabra, como lo hicieron los profetas, aunque nos maten espiritualmente, porque también lo hacen, es el homicida. Que si unos a otros os mordéis y roéis o coméis, mirad, no os destruyáis los unos a los otros. Esto sucede en las congregaciones, gloria a Dios. Esto sucede en las congregaciones. Digo pues, en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque estamos hablando de los apetitos, de las apetencias sexuales o de cualquier tipo de, de, de vicio o maña que el cuerpo tenga, de cada persona tenga. Entonces, por eso es que el pecado de Eva fue ese. El pecado de Eva fue ese, de sexualidad. Porque la carne tiene deseos contrarios a lo del espíritu. Voy. El huerto es el cuerpo. El Edén, por eso es que es el cuerpo del huerto del Edén. El Edén es el espíritu. Y el paraíso siempre fue Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será el Señor. El cuerpo, gloria a Dios, el cuerpo es el huerto. El huerto tiene muchas frutas, que son las emociones, las necesidades del ser humano, las cosas que el ser humano apetece. El Edén, por eso que se llama el huerto del Edén, es el espíritu que gime y clama por nosotros, que el Señor le dio a cada ser humano, a buenos, a malos, a tirios y a troyanos, como dice ese dicho popular. Entonces, y el paraíso no era un lugar. El paraíso siempre fue Dios, que nos quieren confundir y muchos predican eso. Bueno, Dios los bendiga. Pero yo lo entendí leyendo la Biblia de otra manera. Lo entendí como creo que es correcto porque así está en la palabra, según lo que he entendido yo. Y el espíritu los tiene contrarios a los de la carne, como que son cosas entre sí opuestas, por cuyo motivo no hacéis vosotros todo aquello que queráis. Voy. Cuando uno aparta el espíritu que el Señor nos dio a todos, vuelvo y digo, a buenos y a malos. Cuando uno aparta el espíritu que el Señor nos regala como el guardián de este huerto,
Entonces es cuando vienen otros espíritus que no son nadita guardianes, son los que hacen el pecado, que fue lo que pasó, más o menos parecido, cuando los hijos de Dios pecaron con las hijas de los hombres. Cuando los hijos de Dios pecaron con las hijas de los hombres, muchos pecan aún así. No tienen una relación sexual íntima, pero sí la tienen de convenio. Tienen pactos y por ahí hay avisos que tiene pactos que se hacen cuestiones para adivinar cuál va a ser su esposa o su esposo o para darle dinero y prosperidad. Esos que hacen hechicería, bueno, muchos de los cristianos hacen lo mismo. Y venga para acá que voy a hacer un pacto para que usted prospere económicamente. Es lo mismo, hermano. Estamos cayendo en el mismito pecado que caen los que están en los impíos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que si vosotros sois conducidos por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. La ley quedó no abolida, sino perfeccionada. Ya no se rinde cuentas ni en la congregación, ni en la sinagoga, ni en la mezquita, ni en el templo, porque el templo sigue siendo el corazón, sino ya rendimos cuenta directamente en el libro de vida que nosotros llamamos Edén, que es lo mismo que decir espíritu. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. A la ley, bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio. Venimos del árbol o venimos de que no se coman unos con otros y lo correlaciona todo con esta cuestión. Y la primera que sale es adulterio, que fue lo que hizo Eva si comió un árbol, de ese árbol no comas. La ley, bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria. La lujuria, por ahí hay una cuestión que yo le expliqué una vez a una persona que estaba en una situación muy difícil de la sexualidad que se llama, bendito sea el Señor. Hola, aquí, Dios te bendiga, pero es que no me llegan los mensajes aquí, pero aquí no llegan. Pásame ese teléfono que ahí sí me llega, porque aquí no me llega ni un mensaje, mira, ni uno solito veo aquí. Dios te bendiga, varón. ¿Cuál es el nombre del varón? Disculpen porque tengo otro teléfono aquí al lado que sí llegan los mensajes, pero el mío, a mi teléfono donde estoy enviando, haciendo. Alfonso, hermano Alfonso. Póngase por aquí cerca, entonces será. Benjamín, saludos. Dios te bendiga, dejé. Sí, mira, aquí sí me llegan, no sé por qué, pero debía llegar en todos los intérpretes de la vida. Ok, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, de verdad. Dios lo bendiga. Rosa, Rosendo, Apaza, Dios te bendiga. El Señor te guarde. Pérez, Flor Torrealba, Dios la bendiga. Flor, Dios te bendiga. Bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que el Señor me ha dado. No tengo esa habilidad ni tengo esos medios de comunicación que tienen muchos hermanos, que Dios los bendiga a ellos también. No siento envidia, siento alegría porque yo hago hasta donde el Señor me lo permite. Y así los hermanos que tienen esa posibilidad, pues también que aprovechen para dar el mensaje correctamente. Sigo aquí donde dice que si vosotros sois conducidos por el Espíritu no estáis sujetos a la ley. Bien, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos. Mire, esto de culto de ídolos es muy peligroso, porque no solamente son ídolos hechos a mano de hombre, son ídolos fabricados, ídolos humanos. Y no solo son los cantantes, los artistas ni los políticos. Tenemos también de eso mismo en las congregaciones. Políticos, artistas, tenemos también eh, predicadores, pero que se hacen pasar por estos que llaman, que dan consejos de prosperidad y estas cosas que hacen los budistas y todo eso lo tenemos en las congregaciones, toditas esas cosas. Entonces tenemos que aprender a discernir qué es bueno y qué es malo, qué debo hacer y qué debo no hacer. Hechicerías. Bueno, una vez un hermano me preguntó que si era verdad que una persona que hacía hechicería le dijo, ¿qué van a decir ustedes si ustedes nombran a Satanás cada rato? Aparte de eso, ustedes hacen hechicería dentro de la congregación. Mire,
A mí, dije lo primero que yo sé que es así porque la Biblia me lo ha enseñado. Todas las personas, hermanas y hermanos, no es para contender, Dios los bendiga, no es para contender. Todas las personas que se paran en un púlpito o fuera del púlpito y lo primero que invoca es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no se olvide nunca que los brujos también lo hacen. Hacen eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parten al Señor en tres partes. Lo hacen los católicos y lo hacen también los que no son cristianos, es decir, los que no conocen el arrepentimiento todavía. Entonces, eso es hechicería. Después comienzan a nombrar espíritus, a legiones. Bueno, yo voy a decirlo, pero con el perdón que el Señor le pido al Señor, porque la Biblia me dice que no lo nombre. A los paleros, a los hechiceros, a los de no sé dónde, y después los llaman por nombre y apellido. Después que llaman a las legiones, ya los llaman individualmente, que sea el negro, que sea el amarillo, que sea la reina o al rey, y que lo reprendan en el nombre de Jesús. Ahí sí se acuerdan que es en el nombre de Jesús. Pero ya lo invocaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya los invocaron y van a comenzar a caer hermanos poseídos o personas que están en la congregación poseídas. Y viene el bendito pacto del brujo, de este brujo que está predicando en el púlpito, supuestamente bendecido y unido, y comienza a reprenderlo y a echarlo fuera. Incluso le pregunta que cómo se llama, que por qué vino, que quién creó el COVID, que cuál es el presidente que va a ganar. Es decir, son pactos satánicos de brujería dentro de la congregación. Sí, repréndalo, pero no haga lo que no es correcto, porque eso lo explica Pedro, Eso lo explica Pedro. Ajá. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías. Hay hermanos que soplan a los otros y los tumban, cayó poseído, porque le tomó el Espíritu Santo. Esas son herejías, hermano. Pero bueno, hay unos que hablan en lengua, no todas las lenguas son de Dios. Sí se puede hablar en lengua, pero tenga cuidado que haya un intérprete dentro de la congregación para que sepa si es de Dios o no es de Dios. Los maestros de la palabra y los profetas y los apóstoles saben cuando algo es de Dios y cuando algo no es del Señor. Envidias, homicidios. Y la envidia es una cosa terrible en la congregación. La envidia son los que llaman celos ministeriales. Es terrible. Y el que tenga un cargo, Dios libre que vengan a nombrar a otro porque no está de acuerdo. Porque él es el único o la única que tiene el derecho a hacer X o Y con cargo ministerial o cargo congregacional. Porque a la final no son ni siquiera ministerios, hermano. Son cargos congregacionales. Y son cristianos congregacionales, no son cristianos de la iglesia de Dios. Entonces, nosotros a veces caemos en ese error de creer que estamos haciendo las cosas bien porque damos cuatro palabras, aprendemos de la Biblia y como sabemos la Biblia, pues solo puede hacer. Alguien que no es médico puede leer medicina y hablar perfectamente de la medicina. Alguien que no es abogado o que no estudió derecho, lee libros de derecho, se aprende las terminologías y habla de derecho y cualquiera cree que es abogado, pero no es abogado, hermano. Así mismo sucede con los cristianos. Cualquiera dice, yo estudié teología, pero no tiene la gracia del Señor. Sabe mucho de teología, pero no sabe nada de la gracia del Señor. O sea, no es lo mismo. Entonces, no nos sintamos, no nos dejemos confundir. Envidias, homicidios. ¿Qué son los homicidios en la congregación? Uno de los pecados más terribles, aparte del pecado de adulterio y fornicación. Es tan peligrosos los homicidas? Estos homicidas son los que condenan a los hermanos, los que matan a un ministro. Viene un ministro naciendo con toda la fuerza, pero prefiere poner a la hermanita, que es su prima, que tampoco la hermana tiene derecho a tener, porque la palabra lo dice, que la mujer enseña a la mujer, no al hombre, pero bueno, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No es culpa de las hermanas que el mismo varón, porque el hombre ha perdido demasiada autoridad. Una vez yo le dije, Señor, pero ¿por qué está sucediendo esto? Y el hombre perdió. No es la mujer la culpable. El hombre perdió la autoridad. En la congregación hay también diversidad de género en las congregaciones. Hay igualdad de género. Es decir, no hay, por eso es que la palabra es perfecta. Aquí lo está diciendo la misma Biblia. Embriagueces, glotonerías. Casi siempre que usted busque la palabra embriaguez, le va a aparecer la palabra glotonería. No es malo tomar. No se puede consumir licor, pero la palabra también dice glotonería. Entonces tampoco puedes comer. ¿Sí?
Todo tiene una medida. El Señor dice que le dio mosto, que era el mejor vino. En otras partes dice que era el peor vino, pero según la Biblia, el peor vino era el vinagre, que fue lo que le trataron de dar a Jesucristo. Pero en toda la Biblia donde aparece la palabra embriaguez, aparece también la palabra glotonería. Si no puedes tomar, tampoco puedes comer. O sea, si tomas poquito, come poquito. No digo que te rasques, que te embriagues, pero un trago de licor, ya sea porque almorzaste o porque hiciste una celebración de un matrimonio o alguna celebración que no tenga que ver con cumpleaños, ni navidades, ni carnavales, gloria a Dios, también lo explica la Biblia. Puede ser la graduación de un hijo, puede ser el nacimiento de un bebé, o que alguien se entregó a un bebé, o que alguien se entregó a Cristo, nació una nueva criatura. Tómate una copa de vino. La palabra no lo niega, pero no comas en exceso porque también es pecado. Y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya tengo dicho que tales cosas hacen no alcanza al reino de Dios. El que tales cosas hace no alcanza el reino de Dios, la perfección. Todo tiene que ser en equilibrio. Por eso el que se justifica en la ley pierde la gracia. El que modifica la ley para distorsionar la gracia, ¿por qué no predican de la gracia del Señor? ¿Por qué predicamos de la ley? Sí, judíos, totalmente judíos, cuando ni siquiera son judíos, son lo que llaman estos judíos, ya olvidé hasta, pero no son judíos porque son europeos que se autodenominan judíos, se autoproclaman judíos y házaros, judíos házaros, no son ni siquiera judíos. Y nosotros, muchos de los cristianos, salen corriendo, que el Señor nos hable al pueblo de Dios. No, no es el pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios es el que vive en la gracia, no el circunciso. No el que cobra diezmo, porque siguen la ley mosaica. Es el que está en la gracia del Señor. Ese tiene la bendición de la salvación. Al contrario, bueno, miren, vuelvo al versículo. Les voy a leer nuevamente el versículo 15 de Gálatas. Y dice que si unos a otros se comen o se muerden o se roen unos con otros, mira, no se destruyan los unos a los otros. Pero ¿por qué me vuelvo a saltar para el versículo 15? Porque así dice el versículo 22 del mismo Gálatas. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad. Es decir, es aquel árbol que nosotros llamamos en la palabra que da frutos. Estos son los frutos. Es decir, muchos creen que es un árbol, una mate mango, de mamón o qué sé yo, de guanábana. No, el árbol, nosotros somos los árboles que portamos estos frutos. Pero ¿cuáles queremos? ¿Los frutos de la lujuria o los frutos de la honestidad, de la obediencia? Mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia, castidad. ¿Qué es la continencia? A no tomar, a embriagarnos, a no comer mucho, a no fornicar, a no hacer cosas indebidas, a no pensar cosas indebidas. Eso es la continencia, contenerse de hacer cosas que no son pecados. Entonces tenemos que pedir esos frutos, tener esos frutos en este árbol o en este huerto. Castidad para los que viven de esta suerte. No hay ley que sea contra ellos. Los que viven como Cristo Jesús, o como Pablo, como Juan, o como Pedro, como cualquiera de ellos, Timoteo, Santiago, los que viven en la castidad, en la santidad, no hay ley. Fíjense ustedes, la ley los va a condenar, no hay ley que pueda castigarlos, que los pueda condenar. Por eso es que la ley no es igual que la gracia, hermano. La ley no es igual que la ley es una cosa impuesta y propuesta. La gracia no, la gracia es una cosa que nace dentro de uno. Es un don que nace dentro de nosotros mismos, pero que no nace solo. Sí, el don nosotros tenemos que buscar que ese don que florezca, que dé frutos, como lo acaba de decir aquí, que ese huerto nazcan bendiciones para amar al prójimo y por sobre todas las cosas amar al que nos creó.
Y los que ya son de Jesucristo y los que son de Jesucristo tienen crucificada su propia carne en los vicios y en las pasiones. ¿Cuál fue el pecado que cometió Eva? ¿Cuál fue el pecado que cometió Judas? Y así en lo sucesivo, ¿cuál fue el pecado que cometió Sansón? También fue con una mujer. El primer pecado de Sansón fue que vio una prostituta, pero no sé si fue Jacobo o Abraham, no creo que fue Jacobo. Uno de los pecados que él cometió, Jacobo, no recuerdo, perdió la vara, perdió el sello, el anillo, y perdió tres cosas: el sello, que era el anillo, la vara y el cordón, sí, la cuerda para amarrar, por una mujer, porque pensó que era prostituta. Mírense usted. ¿Mm? Claro, no es de parte mía jugar si fue salvo o no fue salvo, pero pecó por una debilidad. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procedemos también según el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que el Señor le dio a cada ser humano. Y cuando nosotros dejamos que ese Espíritu, que es lo que muchos llaman, ay, parece que alguien me habló en la cabeza, sí, usted no está solo, hermano, usted tiene un Espíritu, todos tenemos un Espíritu. Y ese Espíritu nos ayuda a discernir, nos advierte, nos alerta. Claro, él es un interlocutor entre el Espíritu de Dios, que es el Espíritu pleno de Dios, y este servidor que se llama Espíritu, que cuida este huerto para rendirle cuentas que nosotros llamamos libro de vida. Gloria a Dios también por eso. No seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos los unos a los otros y recíprocamente envidiándonos. No sucede esto en las congregaciones, no sucede esto en la casa de familia, no sucede esto en los trabajos. ¿Mm? ¿Qué dice el capítulo 6? Hermanos míos, si alguno como hombre que es cayere desgraciadamente en algún delito, vosotros los que sois espirituales de los hermanos, no os condenemos, busquemos cómo levantar al hermano caído, démosle la mano, como nos enseñó Jesús, con aquel hombre que se estaba hundiendo en el mar. Y el mar es el mar de gente, no es el mar de las pasiones, sí, el Leviatán, donde está el monstruo más terrible en ese mar. Ahí navega el monstruo más grande, el mar de gente, el Leviatán, las emociones. Al tal amonestarle e instruirle con espíritu de mansedumbre, haciendo cada uno reflexión sobre el mismo y también caer en la tentación. ¿Mm? Porque si nosotros vamos y condenamos, caemos en la tentación del pecado. Con, comportar las cargas unos de otros y con eso cumpliréis la ley de Cristo. Voy. Aquí no está hablando de las leyes de Moisés. La ley de Cristo es la gracia. La ley de Cristo es la gracia. Porque si alguno piensa hacer algo, se engaña a sí mismo, pues verdaderamente de suyo es nada. Hermano, mire, yo una vez me pregunté por qué yo no voy a mí nunca me llaman a un púlpito. Es raro cuando me han llamado al púlpito, pero es por la forma de predicar, es por la forma de entender la Biblia. Uno me dice maestro de la palabra, otros me dicen intérprete de la Biblia, otros me han dicho pastor, como me digan, pero soy un siervo del Señor. Pero cuando uno se llena de vanagloria, cuando la persona se llena de ego porque está en un púlpito con corbata y un micrófono que se escucha con todo el volumen de los parlantes, eso es vanidad, hermano. Eso no es digno de alabanza. La alabanza es si un hermano sigue de pie, luchando la gran pelea dentro de las congregaciones o fuera de la congregación, ese hermano y esa hermana tienen derecho ganado, merecido, porque es parte de la promesa del Señor, de estar verdaderamente donde debe estar. ¿Sí? ¿Quién es más grande, el predicador de río o el predicador de templo o de congregación? La palabra dice que hasta el más pequeñito era más grande que Juan. ¿Y quién era el más pequeñito? Siempre fue Jesús. Por tanto, examine bien cada uno sus propias obras y así se halla que son rectas, tendrá entonces motivo de gloria, de gloriarse en sí mismo solamente y no respecto de otro. Voy. Muchos se glorian por el sacrificio de otro, empezando por Jesucristo. Y no es verdad.
Por eso es que la palabra, los apóstoles, todo le daban la gloria a Dios. Todos los apóstoles congregaban, reprendían eh, y practicaban el evangelio siempre en el nombre de Jesús. Nunca se fueron como los gentiles ni como los hechiceros. Siempre lo hicieron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no nos podemos montar en glorias que no son nuestras, en ganancias que no son nuestras. Quien se ganó todo el privilegio fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesucristo. Entonces, no nos montemos donde no, en un barco que no nos pertenece, porque vamos a ser lanzados al mar y nos va a tragar el pez más gordo. El más grande nos va a tragar. Porque cada cual al oír a ser juzgado, cargará con su propio fardo. Porque cada cual al ir a ser juzgado, cargará con su propio fardo. Entre tanto, aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe, asista de todos modos con sus bienes al que le instruye. Hay un caso aquí mismo en el libro de los Hechos con aquel hombre llamado Apolo. Apolo solamente predicó con mucho amor, con muchas ganas, con mucha fuerza, el arrepentimiento. Era lo único que él sabía, porque sabía que Juan predicaba el arrepentimiento y llamaba a la gente a arrepentirse. Bueno, este hombre llamado Apolo también hizo lo mismo. Los apóstoles lo vieron. Él se dejó enseñar, él quiso aprender y los apóstoles le enseñaron porque vieron el amor que él tenía. Pero muchos de los hermanos cuando van y hacen alguna observación, lo excluyen de la congregación. Ya no quieren saber más de él. Entre tanto, aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe, asista de todos modos con sus bienes al que le instruye. ¿Cuáles son sus bienes? Volvemos y hablamos aquí, el árbol de vida. El mismo tiene que ir con la caridad, con el gozo, con la paz, con la paciencia, benignidad, bondad. Ese es su fardo. No lo suelte nunca. No queráis engañaros a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Creo que te dije algo de eso. ¿Quién burla al Señor? No hay forma de burlar al Señor, porque todo le pertenece al Señor. Incluso el impío le pertenece al Señor. No hay forma de burlar al Señor. Así es que lo que un hombre sembrare, eso recogerá. Desafortunadamente. Muchos pasamos por eso. Por donde quien siembra ahora para su carne, de la carne recogerá después la corrupción y de la muerte. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá la vida eterna. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que seguir. Es mejor una congregación con dos miembros que sean realmente sinceros, honestos, que tengan respeto, temor por el Señor, que una congregación repleta de mucha gente. Ahí no hay mucho que escoger. Una vez yo tuve una visión despierto, terrible, con una congregación, y en aquel entonces yo estaba despierto y vi cómo la mitad de la congregación se iba, pero la otra mitad eran todos con forma de vacas, pero todos oscuros, totalmente oscuros, negros, todos, con forma de vacas, de perros, y todos estaban de un lado de la congregación. ¿Sí? De un extremo se fueron todos, pero de un lado no se iba nadie. Y recuerdo que todos se jalaron de la silla, así como si de la banca, como si estuvieran siendo alados hacia el fondo, hacia abajo, hacia la tierra. Y no se despegaban. Es decir, el ser humano no se quiere ir de este mundo. Es el único lugar que el hombre puede dominar, el mundo. No hay otro lugar, y eso fue un decreto que el Señor hizo. El cielo, la tierra y el mar para el hombre, incluyendo los animales. Toda bestia, grandes y pequeños. Y yo vi cómo no se iban y vi la congregación y yo sabía que era la congregación. Yo a mi esposa le había dicho, mira, no están en los caminos del Señor. Y ese día comprendí que el ser humano lucha por no ir ni al infierno ni al cielo. Tiene sus propias, digamos, sus propias apetencias, es decir, acondiciona el infierno y acondiciona las cosas de Dios. Y no es así. Ya Dios declaró, el que va, va, ya sea al lugar de reposo o ya sea al lugar de tortura y tormento. Porque cada cual al ser juzgado
cargará con su propio fardo. Entre tanto, aquel a quien se le instruye en las cosas de la fe, asista de todos modos con sus bienes al que se le instruye. No queráis afanaros a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Así que lo que a un hombre sembrare, eso va a recoger. Por donde quien siembra ahora para su carne, de la carne recogerá después la corrupción y la muerte. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá la vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque si perseveramos a su tiempo recogeremos fruto. ¿Cuáles eran los árboles que estaban en el huerto del Edén? Así que mientras tenemos tiempo, hagamos bien en todo y mayormente a aquellos que son mediante la fe, la de la misma familia del Señor que nosotros. Es decir, todos, pequeños y grandes en la congregación, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, a la misma iglesia de Dios. No importa en qué congregación ni con qué nombre esté la congregación. No pasa de ahí. Es simplemente una congregación. Ahí no hay iglesia. La iglesia del Señor es otra. Que no, pero es que la Biblia dice iglesia, sí, porque es que esto fue traducido por católicos. Incluso la misma Reina Valera. La Reina Valera es más católica. Es la Biblia más católica que he podido leer es la Reina Valera. No hay una Biblia más católica que la Reina Valera. Pero no, pero es que la católica es la otra, no. La más católica es la Reina Valera. De hecho, el libro de Baruch habla exactamente de lo que la Iglesia Católica no, o la congregación o organización católica no debe hacer. Y sin embargo, la gente prefiere la Biblia Reina Valera cuando ellos nunca fueron cristianos evangélicos. Nunca, ni siquiera practicaron el evangelio. Ellos fueron otros judíos más que hicieron lo que hicieron los judíos, cortar la Biblia en muchas partes. Pero bueno, Dios los bendiga, el que quiera seguir creyendo. Mirad qué carta tan larga, mirad qué carta tan larga os he escrito de mi propio puño. Todos aquellos que quieran seros gratos o lisonjeros, según la carne, eso os constriñen a que os circuncidéis, con solo el fin de no ser ellos perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Muchos creen que porque y la circuncisión no solamente es la circuncisión del miembro, también está la circuncisión, digamos, de la carne. Cuando nos amarramos de la ley y de costumbres y de prácticas que no son de Cristo, entonces están siendo circuncidados en la carne, mas no en el espíritu. Porque ni ellos mismos que están circuncidados guardan la ley, sino que quieren que seáis circuncidados vosotros, a fin de gloriarse en vuestras carnes, cantando entre sus prosélitos, sí, entre los que le rinden también, a los que lo idolatran a ellos, pastores, arrepiéntanse. A mí libradme Dios de gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo está muerto y crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendita sea la gloria de mi Señor. El hecho es que respecto de Jesucristo, ni la circuncisión, vuelvo y digo, la ley es una cosa que quedó corrompida, que es lo que la palabra llama ramerismo. Muchas congregaciones y muchas personas en lo personal hacen un evangelio de ramera. Si no es un evangelio sincero, gloria a Dios también. Ni la incircuncisión vale nada, sino que lo vale es el ser nueva criatura. Sí, yo no estoy hablando aquí por palabras mías, estoy hablando lo que dice la Biblia. Vuelvo y digo, el hecho es que respecto de Jesucristo ni la circuncisión ni la incursión valen nada, sino que lo que vale es el ser nueva criatura. Y sobre todos cuantos sugieren esta norma o doctrina, vengan paz y misericordia, como sobre el verdadero pueblo de Dios. Es decir, hay un pueblo que no es verdadero. Si el verdadero pueblo de Dios quiere decir que hay un pueblo que no es verdadero. Sigan creyendo, sigamos pensando que esto que pasó en Siria
es porque había que sacar un dictador. Yo no digo que no sea así, porque solamente el Señor tiene los esquemas de los corazones y sabe quién tiene cada corazón, pero los que llegaron tampoco son de Dios. Los que llegaron ahí son los que son los perseguidores de la iglesia de Dios. Son los que están crucificando o sacrificando al pueblo de Dios. Y eso lo dice la palabra. Pero muchos de nosotros como cristianos aplaudimos la muerte de inocentes, tanto menores de edad como mayores de edad. Por lo demás, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión, porque yo traigo impresas en mi cuerpo las señales o la marca del Señor Jesucristo. Imagínense el grado de posesión que tenía este hombre espiritual en santidad. Él mismo traía, es decir, sentir el dolor del sacrificio de Cristo o del mismo Dios, es decir, nos está diciendo que el Señor sufre y sufrió y él lo sentía. Imagínense qué es ser cristiano. Muchos toman el evangelio como parranda, como fiesta. Van, cantan y se vuelven y contento van y contento vienen. Pero alguien sabe lo que es sufrir el sacrificio de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos míos, en vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí los acompañé. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante y sigamos leyendo la palabra. Busquemos entendimiento. Busquemos sabiduría. El Señor la va a dar. Y aquel que tenga ese entendimiento y esa sabiduría, use la inteligencia. Dice la palabra que si vas a tener sabiduría pero no tienes inteligencia, de nada sirve. Es la obra y la fe. La fe es sabiduría, la obra son acciones. Y la obra tengo que tener inteligencia para que mis obras sean medianamente correctas, porque perfectos no somos ninguno. Entonces, busquemos corregir lo que está mal. Y sabemos que tenemos que mirar para adentro, no para afuera. Mirémonos hacia adentro nosotros, que somos los que somos predicadores de la palabra, que decimos que somos santos. Bueno, busquemos la santidad, hermano. Y la santidad no solamente si yo soy bueno. La santidad está en hacer lo bueno, en dar testimonio de lo bueno. Amén. Gloria a Dios.